¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues hoy nos hemos venido aquí a Villanueva. Villanueva es un pueblo de aquí del Pirineo que es muy conocido por el que tiene la cueva de las Huixas, que es lo que vamos a ver después. Pues desde tiempos prehistóricos en esta cueva han morado todos los que son los cavernícolas. Hay pruebas que también han buscado refugio los romanos. De hecho hay vestigios de monedas. También en esta cueva también se han refugiado ladrones. En la guerra civil han buscado refugio los combatientes de la guerra civil. Y lo más importante, y por el hecho de que estamos aquí, hay leyendas que cuentan que aquí las brujas celebraban sus aquelarres, en las cuales hacían sus conjuros con sapos, serpientes, y bailaban desnudas a la luz de la luna cuando la luna reflejaba en los orificios de la misma cueva. También hay que tener en cuenta que estos pueblos son frontera con el Pirineo, con lo cual siempre eran motivo de guerra y de conflicto y de defensa. Las brujas de Villanueva, como ya he dicho antes, celebraron sus aquelarres de magia negra. Conversaciones sobre todo con el diablo. Hechos relacionados con las mujeres acusadas de brujería en la localidad de Villanueva. No solo aquí, en esta cueva, sino en todos los pueblos, reunieron un consejo y juzgaron a todas las mujeres sin motivo alguno, porque ya sabéis cómo es el ser humano, de brujería. Entonces estas mujeres, que dice la leyenda que hacían sus pócimas y sus embrujos, se convirtieron en este lugar en uno de los escenarios más notables y significativos en la historia de la brujería aragonesa. Este monumento, que está aquí a mi espalda, aquí está el árbol, pues detrás está la cueva, simbólico, quiere recordar a las 15 mujeres, como antes he dicho, que no solo son de aquí, sino de toda la comarca, que fueron juzgadas, algunas condenadas a la horca y otras a la hoguera durante los siglos XV y XVI. Y como veis hay textos que lo afirman. Y ahora nos vamos a ir a un sitio muy especial que nos ha comentado la guía. Pues siguiendo lo que es la oficina del turismo, una cosa que no he dicho es que cuando vengáis aquí lo primero que hay que hacer es hacer como un check-in, como en el aeropuerto. Tenéis que venir primero a la oficina del turismo y decir pues que estáis aquí, y como habéis tenido que reservar, importante, tenéis que reservar cita para poder ver la cueva. La entrada son 12 euros y venir aquí, llegar a la entrada y hablar con la chica de la entrada, que es muy simpática. Por cierto, un saludo y nada, y ella misma me ha dicho y me ha aconsejado que justo en la pared de la oficina hay un camino que veis, que es bien bonito, que es un paseo fluvial por el río Aragón. Si escucháis al fondo, no sé si escucháis, es el río Aragón. Y lo que vamos a ver lo tenéis que descubrir. Seguid viendo el vídeo.
pues comenzamos la visita. Como veis, hay que subir un camino empedrado. Y nos ha comentado pues que la cueva es una cueva activa donde transcurre un río subterráneo y vamos para ello. Madre, qué viejo estoy, que no puedo ni andar. Nos encontramos con el macizo de Collarada, son 2.886 metros. Solo en esa montaña hay más de 50 cuevas inventariadas. Las que nosotros visitamos a día de hoy se consideran de las más importantes, en las únicas que se han encontrado restos de que ha estado habitada. Dientes, huesos, restos de cerámica, puntas de lanza de Chile. Estos restos están datados de la época del Neolítico y a día de hoy se encuentran en el Museo Provincial de Huesca. Mirad, de la cueva que nosotros visitamos a la cueva de más altura hay 2.000 metros de desnivel y sabemos que están comunicadas. Eso se sabe porque los geólogos suben a esas cuevas de altura, lanzan colorante artificial y esos colores nos llegan a aparecer en la cueva que vamos a visitar. Prácticamente aquí todo lo que nos rodea es roca caliza. De ahí que se hayan generado tantas cuevas o tantas cavidades por todo el entorno. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de una cueva? ¿Magia? ¿Historia? ¿Vida? Aquí donde estás, se pueden escuchar ecos del pasado. Antepasados prehistóricos que habitaron estas mismas paredes que contemplas. Ahora mismo, tan solo podrás escuchar el aletear de sus innumerables guardianes, nada menos que alrededor de 2.000 murciélagos. Si miras más allá, podrás ver un río, una cascada, musgos, helechos, un lugar mágico. Es cierto que en diversas épocas de la historia, esta cueva acogió a sus habitantes, pero, como en toda buena historia, siempre hay mitos y leyendas. Se cuenta que aquí se reunían brujas de todos los valles para celebrar fiestas y aquelarres. Estas brujas venían en noche de luna llena, y cuando por un agujero se hacía paso el reflejo de la luna y se encontraba con las entrañas de esta tierra, dicen que las brujas se quitaban la ropa, se daban baños de luna llena, para así permanecer jóvenes y bellas. Guirandana de Lay fue la más famosa de Villanueva. Pero como tantas otras, fueron juzgadas por sus supuestas malas artes. Pero no temas, todo eso quedó atrás. Nos queda el recuerdo, la imaginación y la magia. Solo queda que vengas a descubrirla. Aquí en este claro es donde se hacían los baños de las brujas, los baños de luna de las brujas, y aquí es donde hacían los aquelarres. Pues una cosa que quería contar es, aparte de mirar qué pedazo de seta, qué barbaridad, qué grande. Lo que decía, lo que quería contar es que me veis con las gafas, ¿verdad? Pues volando el dron se me han caído y ahora ponte a buscarlas en todo este campo. Casualmente yo tenía fe que no las había perdido y las he encontrado, señores, las he encontrado. Pero jodo, vaya disgusto, ¿sabes? Porque las gaficas de los narices te cuestan mucho dinerito. Y ahora nos vamos a ir a comer allá a Villanueva a ver qué nos ofrecen y vamos a enseñaros la iglesia. Y ya creo que ahí acabaremos el vídeo. O no, vete a saber. Seguir viéndolo. Una cosa también que debéis saber aquí en la montaña
es que todos los caminos, estos caminos que veis aquí, a ver si me enfoca la cámara, ¿ves estos caminos? Todos se unen a lo largo de lo que es la cordillera de la montaña y todos acaban juntándose uno con otro, o sea, con lo cual, por ejemplo, con este, directamente con este podemos ir a Canfranc, como indica la señal. Y bueno, vamos para el pueblo y ahora seguiré contando. Bueno, y nos encontramos que nos estamos acercando a la plaza del pueblo. Como veis, Villanueva no es un pueblo muy grande. Bueno, vamos a ver qué nos dan de comer. Pues viajeros, ya sabéis, el problema de los sitios estos donde hay mucho turismo, porque el menú suele ser bastante caro. Vamos a comer un menú en 27 euros, carísimo, pero bueno, lo bueno de estos sitios es que todo te lo hacen a mano y me va a comer un entrecot, a ver qué tal. Se supone que es un producto de la tierra y la carne tiene que estar fresca. Igual la han matado ahora y me lo van a hacer a mí, pero bueno, ya os contaré. Canelones. Tengo que reconocer que la comida está bastante buena, ¿eh? Mirad lo de anterior era canelones y era bastante diferente, pero mirad el entrecot que me he pedido. Esas patatas valen oro, ¿eh? Así que el precio también está bastante compensado. Y bueno, y ya con el postre ya cansa más, estoy súper lleno y no sé si ha sido mejor ver las cuevas o venir a comer aquí. De verdad, es impresionante. Pues después de salir del restaurante, muy bien, la verdad, os lo recomiendo a todos. Si venís a Villanueva, el primer restaurante que hay a la izquierda, no sé cómo se llama, es Carillo. Es Carillo conforme es un menú de 11 euros, pero lechese, está la comida bastante buena. Y ahora pues vamos a dar una vuelta cortita porque ya es hora de volver. Yo creo que el vídeo más o menos ya está por terminar. Y observar el pueblo, que es impresionante. Bien bonito, la verdad, con sus casas empedradas. Y una de las cosas que caracteriza a estos pueblos es que huele mucho a leña, y es porque como aquí hace mucho frío hay muchas chimeneas y se usa mucho la leña para calentar las casas. Y estoy buscando ahora mismo lo que es la iglesia. Recordar que estos pueblos viven única y exclusivamente del turismo. De aquí se sale para las puestas de esquí y pues eso, tienen los lugares estos de senderismo que hacen que que vengan muchos turistas. Porque de la ganadería ya no se puede vivir casi, porque los precios están desplomados. Y eso, os recomiendo a todos que vengáis, porque son sitios como que se ha parado el tiempo. Por eso hay tanto leyenda de bruja y de hechizos. Pues la segunda a la derecha, que me he pasado a la iglesia. Tampoco es tan pequeño el pueblo, parecía pequeño, pero bueno, di que lo primero es que siempre que llegas a un lugar nuevo pues parece todo más grande. Mirad dónde está el albergue, aquí, pero observad lo bonito que es este sitio, esas casas, esas flores, con esta plaza y su fuente. No parece muy vieja, pero miradla. No se puede ver agua. Y supongo que por ahí andará el ayuntamiento. No sé. Seguimos buscando la iglesia, que me ha dicho que es la segunda a la derecha, pero sigo sin encontrarla. Pues aquí está la iglesia. Aquí tenemos la iglesia. No os voy a contar su historia porque no me la sé. Pero lo curioso de la iglesia es que vais a ver algo, pues eso, que no es normal en una iglesia. Vamos a mirar un momentito. Lo curioso de la iglesia es que hay un frontón en el lateral de la misma iglesia. Antiguamente, esto donde están los coches era un frontón. Y aquí es donde jugaban a la pelota. Ahora hay una especie de campo de fútbol, como veis, pero ya no hay nada más. Bueno, y con la iglesia de fondo, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle un like. Recordad que todo el dinero que pongo para los vídeos, tanto viajes, tal, sale de mi bolsillo, con lo cual me echáis una mano
si vamos a llegar a los 1000 suscriptores algún día, porque YouTube y el algoritmo me está fastidiando un poquito, pero sobre todo estoy disfrutando mucho y con que alguno de vosotros os sirva todo lo que yo grabo, me sirve. Recordad, sonreír y disfrutar de la vida. Y suscribíos. Pues se han escondido aquí o han buscado refugio. Esperar que pasa el coche. Pues en esta cueva es muy famosa porque desde tiempos prehistóricos han morado, joder, con los coches, su puta madre.